de desarrollo sostenible? Lo hablamos. No es importante lo que yo haya dicho, lo importante es tú que entendiste. Mm, Más o menos. A ver, recordemos. Sí, María Paula, tienes la palabra. Eh, Muy bien. Perdón, ¿cómo te llamas? María Paula, ¿verdad? Listo. Ahora, a partir de lo que me acabas de decir que está muy bien, ¿tú puedes decirme que el texto de la pregunta 72 está relacionado con un modelo de desarrollo sostenible? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok. Bueno, chicos, ojo, parte importante que a uno le vaya bien en esto es estudiar, ¿no? Y es ser constantes todos los días, ¿sí? Este texto no está relacionado con un modelo de desarrollo sostenible. Definición de modelo de desarrollo sostenible es como lo acaba de decir la compañera, es un modelo que busca satisfacer tres dimensiones importantes: lo social, lo económico y lo ambiental. Él busca generar un equilibrio entre esas tres dimensiones. ¿Qué es lo que me habla este fragmento hermoso de la pregunta 72? Me está hablando de un modelo neoliberal o de apertura económica o liberalismo económico, ¿sí? Que la respuesta correcta sería la opción D. No es un fragmento que me esté hablando de un modelo de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está dando a entender es alguno de los beneficios que me ha traído este modelo económico neoliberal. Entonces analicémoslo. Dice, un estudio plantea que eliminar los aranceles de importaciones, mire, aquí encontramos la primera característica de un modelo de desarrollo neoliberal, genera un aumento en el ingreso de las personas, o bueno, genera un aumento en el ingreso real medio de los hogares, encabezados por mujeres, respecto de los encabezados por hombres. En más del 75% de las 52 economías en desarrollo analizadas, en promedio, el incremento en el ingreso real conseguido con la eliminación de los aranceles de importaciones sería un 2,5% superior en los hogares encabezados por mujeres respecto de los encabezados por hombres. En países como Burkina Faso y Camerún, este incremento equivale al gasto anual en educación o salud. Por tanto, abrirse al comercio resulta beneficioso para mujeres de economías en desarrollo porque amplía el número de sectores de los que éstas están empleadas, reduce los precios de los productos que consumen y permiten el crecimiento de las empresas más productivas. Ahí nos están dando puras características de un modelo de desarrollo neoliberal. Perdón, un modelo económico neoliberal o apertura económica o liberalismo económico. ¿Sí? Entonces nos están hablando es de eso, de las ventajas que ha traído para ciertos países como Camerún y Burkina la implementación de un modelo la implementación de un modelo económico neoliberal o de apertura económica o de liberalismo económico. ¿Listo? ¿Claro para todos? 73. ¿Cuál de las siguientes dimensiones privilegió el gobierno en su decisión de no presentar el proyecto de ley de reforma tributaria?
Pues aquí nos están dando de cuenta que los asesores del gobierno le dicen al gobierno, valga la redundancia, que no presente ese proyecto de reforma tributaria porque están muy cerca las elecciones regionales y que eso podría afectar al partido de gobierno, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, la decisión de no presentar la reforma tributaria termina siendo una decisión política, pues se centró en los intereses del propio partido y en los resultados que se pueden obtener en las próximas elecciones. Respuesta correcta, opción B. ¿Claro para todos? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, sugerencias. 74. Esta pregunta me pareció curiosa. Me costó darle respuesta. Entonces vamos a analizarla aquí entre todos a ver ustedes qué analizaron y entendieron. Denme sus respuestas de la 74 y la vamos a analizar entre todos. Es una pregunta virgencita, o sea, vamos a resolver esto de una. Dice, ¿a qué características del espacio geográfico, ojo, espacio geográfico, se puede deber este fenómeno? Entonces vamos a analizar. Dice, según el historiador Karl Langenbuck, en su libro Conquistadores e Indios, cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio de lo que hoy es Colombia, los asentamientos indígenas con mayor número de población se encontraban en las zonas de montaña de las tres cordilleras que atraviesan el país. ¿Cuál es esa cordillera? La cordillera andina, que tiene sus divisiones, ¿no? Oriental, occidental, etcétera. Entonces, ¿qué característica del espacio geográfico permite que se diera este fenómeno? Entonces vamos a analizar. Opción A que los seres humanos por naturaleza prefieren los climas fríos y huyen de las regiones donde hace mucho calor, como las costas y las regiones bajas. ¿Por qué descarto la opción A? Dice que los seres humanos prefieren eso, pero aquí está generalizando, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted pone un ejemplo sencillo, si yo pregunto aquí y hago una encuesta, aquí digamos la mitad me puede decir, no, yo prefiero el clima frío, la otra mitad me puede decir, no, yo prefiero el clima cálido. Entonces aquí como que la opción A me está generalizando y me está diciendo, ah, es que los seres humanos, o sea, todos los seres humanos les gusta el clima frío, lo cual es algo incorrecto. No puedo hacer esa generalización. Opción C, a que las comunidades que viven en tierras bajas y calientes tienen una mayor tendencia a la violencia y a disminuir su población por contiguas guerras. Muy difícil, ¿no? Porque entonces usted dice que todas las personas que viven cerca al mar son violentas. Y eso pues es falso, ¿no? O sea, uno cómo relaciona que el hecho de que vivan cerca al mar los haga violentos. O sea, las personas que viven en Santa Marta o en Cartagena son violentas por el simple hecho de que viven cerca al mar. O sea, viven en tierras bajas. Siento que no tiene coherencia esa respuesta. Opción D. A que las comunidades indígenas encontraron más oro en las montañas y estaban interesadas en enriquecerse con ese material y comerciarlo en Europa. Pongámosle lógica a la opción D. Estamos hablando de comunidades indígenas en la época de la colonia. ¿Usted se imagina a un indígena comerciando oro en Europa? Eso es loquísimo, eso nunca pasó. Si cuando llegaron los españoles lo que primero que pensaron ellos es, ellos son nuestros esclavos. ¿En qué momento le cabe a usted que un indígena terminó comerciando con oro en Europa? Menos en la época de la colonia, eso es loquísimo, ¿no? Por descarte me queda que la respuesta correcta es la opción B. A que en las regiones más altas no hay tantas enfermedades tropicales y se puede sembrar a lo largo del año diversos tipos de alimentos. Por coherencia y por características geográficas se adapta la respuesta, ¿sí? ¿Claro para todos? Así es como uno resuelve una pregunta sin haberla leído antes, sin haberla visto y poniendo lógica, concentración y revisando detalles muy finos. ¿Listo? Vamos con pregunta número 75, perdón. De los siguientes conceptos, ¿cuál describe mejor la naturaleza de estas luchas?
¿Qué fue el Imperio Británico? ¿Y qué efectos tuvo en algunas regiones de África? Pues que algunas regiones de África, que hoy son países independientes, fueron colonias del Imperio Británico. Entonces aquí estamos hablando de un concepto de anticolonialismo. Respuesta correcta, opción B. ¿Listo? Pregunta 76. En esta situación, ¿qué derecho fundamental se está vulnerando? Partamos de un hecho básico. No sé aquí si haya personal de la salud. No sé si aquí hay personal de la salud. Porque me ha pasado que en otros eh, calendarios hay gente que ya es auxiliar de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces yo me apoyo en ellos para hablar de esos temas que están relacionados con esto, porque nos permiten tener listo, perfecto. ¿Tú sabes a qué hace referencia la libertad de conciencia? Hablemos de un enfermero, jefe de enfermería, al momento de ellos no querer practicar un procedimiento, llámese aborto, eutanasia, etcétera. Ok, a ver, ¿a ustedes les enseñan algo de ética médica? Bueno, el hecho de que cuando uno habla, ojo, cuando uno habla de ética médica, uno no necesita ser médico para saber de ética médica. Pero cuando uno habla de ética médica, uno habla de cuatro principios básicos, que es autonomía, justicia, y aquí hay otros dos más que no me acuerdo en este momento, ¿sí? ¿Se tiene? Sí. A ver, ya, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Lo que nos está comentando el compañero es cierto. Hay algo que se llama ética médica. Voy a darles bien el contexto. Y en la ética médica a uno le hablan que el paciente tiene, o la medicina se basa, bueno, general, hay cuatro principios. En ese momento solo me acuerdo de dos de los cuatro, que es autonomía y justicia. ¿Qué es autonomía? Autonomía es que un paciente tiene la capacidad de decidir qué hacer en un procedimiento médico. Me explico. Si un paciente hoy llega al médico y el médico le diagnostica cáncer, el paciente está en toda la autonomía de decidir si se realiza o no el procedimiento de una quimioterapia. Es decisión del paciente y eso yo lo tengo que respetar, eso es autonomía, ¿sí? En el caso de la pregunta me habla de una persona que se quiere practicar la eutanasia. Es la autonomía del paciente, yo la tengo que respetar. Es como lo mismo en el aborto. Una mujer o una niña que esté por debajo de las 24 semanas de embarazo me diga quiero practicarme un aborto, yo tengo que respetar la autonomía del paciente y tengo que realizarlo. Pero quiero que vayan a Google y pongan qué es libertad de conciencia. Todos, vamos. Busquen allá qué es libertad de conciencia y me lo dicen.
y ya les explico otra cosita aquí. ¿Listo? ¿Lo encontraron? ¿Qué les dice? ¿Qué definición les da? Li- Listo. Entonces, llegó la paciente que se quiere practicar la eutanasia, pero yo soy un médico que soy pro vida, o sea, que yo desde mi punto de vista religioso, filosófico, etcétera, yo digo, venga, es que eso es como un suicidio. Que una persona se practica una eutanasia es como un suicidio. Esa es mi perspectiva. Entonces yo, basado en un derecho constitucional, digo, yo soy un objetor de conciencia, basado en el derecho de la libertad de conciencia. Y yo como objetor de conciencia no quiero realizar el procedimiento médico. Y eso es válido y es legal ante la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Si usted no realiza el procedimiento médico porque ya fue un objetor de conciencia, entonces usted lo que tiene que hacer es poner a ese paciente en manos de otro profesional de la salud que esté dispuesto a realizarle el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este conflicto? Que el derecho fundamental que se le está vulnerando a este señor jefe de urgencias, jefe de enfermería o médico, es que se le está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia. Porque él desde el comienzo dice, venga, es que yo me niego a practicar la eutanasia. ¿Por qué? Puede que tenga razones religiosas, filosóficas, eso ya es problema de él. Pero yo no lo puedo obligar a él, ¿sí? Porque él bajo la libertad de conciencia, él tiene la autonomía de decir, venga, es que para mí desde mi concepción realizar esto es malo, es válido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponga al paciente en otro profesional de la salud que le practique el procedimiento. Entonces, en esta pregunta 76, lo que se está vulnerando es el derecho a la libertad de conciencia del jefe de urgencias. Porque mire que él al final le dicen, el padre del paciente manifestó su intención de demandar a la clínica, alegando que tenía una carta de su hijo en la que dejaba clara su voluntad anticipada de terminar con su vida si llegara a encontrarse en esta circunstancia. Como respuesta, la vocera de la clínica manifestó que si se realizara el procedimiento, que sí se realizará el procedimiento, pero el jefe de urgencias continuó negándose, pues alegaba que el paciente le había dicho que se retractaba de su decisión momentos antes de quedar inconsciente. Esto era lo que nos decía el compañero. Claro, el paciente puede que en ese momento se haya arrepentido, pero si yo no tengo un consentimiento informado, si yo no tengo un documento que me justifique esa última decisión que está tomando el paciente, pues no es válido, ¿sí? Entonces aquí entra a primar la ética, ¿no? Yo tuve un profesor y él decía que en estos casos ya la ética se volvía muy moldeable, ¿no? Porque entonces, digamos, usted como profesional de la salud se está dando cuenta que su paciente está a punto de morirse y le dice, de repente, venga, cambié de opinión, sálveme. ¿Usted qué hace? ¿Lo salva o se ampara en ese papel que existe en donde él decía que si llegaba a esa situación no lo salvara? ¿Usted qué hace? ¿Qué es ético ahí? ¿Lo dejo morir y me amparo en el papel o lo salvo? ¿Sí? Entonces, eso es un problema más de ética que no nos incluye a nosotros en esta discusión, pero que para el caso práctico de la pregunta, la respuesta correcta sería la opción A, ¿vale? El derecho que se está vulnerando es el derecho a la libertad de conciencia del jefe de urgencias. A él no se le tenía que haber obligado. Lo que tenía que haberse hecho era poner al paciente en manos de otro profesional de la salud. ¿Claro para todos la pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? ¿La que? La pregunta 76. Vale. Pregunta 77. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta los tres sucesos en orden cronológico? Primero fue el Bogotazo, luego fue el Pacto de Benidorm, que fue el inicio del Frente Nacional,
Con este pacto de Benidorm fue con el que estos liberales y conservadores le pusieron, entre comillas, fin a la violencia. Acuérdense que eso no pasó porque la violencia se agudizó más con ese Frente Nacional. Y tercero, pues ya hablamos de el Estatuto de Seguridad durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala. Por ende, la respuesta correcta... Ey, esa respuesta está mal. Ah, no, sí, está bien. 3, 2, 1, sí. Había visto la opción D, pero no. Sí, respuesta correcta, opción C. Porque como escribí los numeritos aquí al lado, dije 1, 2, 3. 1, 2, 3 no. Es 3, 2, 1. Porque tengo que guiarme por los numeritos de acá. Respuesta correcta, opción C. Claro para todos, chicos. Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Todo bien? Pregunta 78. ¿En cuál de las siguientes situaciones se vulnera el derecho a un medio ambiente sano? Respuesta correcta, opción B. Acuérdense que yo les decía que el glifosato en Colombia se había prohibido porque el glifosato se utilizó durante algunos años para erradicar la hoja de coca. Pero esto terminó afectando tanto a la vegetación como a los seres humanos, sobre todo a los seres humanos, porque llevó a que se llevaran, valga la redundancia, algunas mutaciones genéticas, sobre todo en mamás embarazadas, que terminó generando trisomías, o sea, terminó generando síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación en la que se afectaría un medio ambiente sano. ¿Listo, chicos? Respuesta correcta, opción B. 79. Al respecto, un grupo de ciudadanos consulta, perdón, al respecto, un grupo de ciudadanos consultados opina que las campañas son interesantes, pero que no sirve de nada porque la contaminación proviene de lo que producen las grandes industrias. A ver, esta pregunta me generó un choque, digamos que analítico, ¿no? Cuando la estaba leyendo. Porque uno dice, venga, ICFES o pone gente muy ingenua a hacer las preguntas, o las preguntas están hechas porque sí, o porque hacen este estilo de preguntas. O sea, como que haga preguntas que le sirvan a la gente para raciocinar, para tener raciocinio, o sea, para que utilicen la razón. Entonces, lo que dice el ciudadano es cierto. Si usted analiza la realidad, los que más contaminan en el mundo son las grandes empresas, son las grandes industrias, ¿sí? Me explico. Si usted pone a un colombiano promedio con Coca-Cola, entre un colombiano promedio y Coca-Cola, ¿quién, por lógica, quién contamina más? Coca-Cola, porque genera envases plásticos, porque utilizan agua. Esos tipos usan agua a lo que marca, muchísima agua. ¿Qué puede contaminar un colombiano? No creo que ni el 1%. Entonces, la respuesta dice, venga, estamos buscando algo que contradiga lo que está diciendo este ciudadano. O sea, una respuesta en la que se diga que una sola persona puede llegar a contaminar más o igual que una empresa, que es lo que plantea la opción C. Dice, el informe del Banco Mundial, donde indica que un colombiano promedio puede emitir al año 1.6 toneladas de dióxido de carbono, por actividades como consumo de energía, agua, transporte y alimentación, entre otras. O sea, ese informe está diciendo que un solo colombiano promedio contamina más que una gran empresa. ¿Sí? Me parece ilógica esta pregunta, ¿no? Porque entonces como que uno lee esto y dice y concluye, ¿no? Entonces contamina más una persona que una empresa. Sí, o sea, como que tú ves hecho que hay pregunta, respuesta, entonces como que, bueno, curiosa, ¿no? Pero bueno. ¿Claro para todos la pregunta? ¿Sí? Perfecto. Pregunta 80. ¿Por qué razón se puede afirmar que la fuente de información de la que proviene el fragmento es confiable? Esta pregunta creo que ellos alguna vez
Al comienzo del curso yo les dije que no se las podía responder porque me faltaba esto, la infografía. No sé si ustedes se acuerdan. Y entonces cuando uno revisa las opciones de respuesta, uno la duda entre la opción C y la opción D. Entonces me gustaría saber ustedes qué marcaron. Obviamente redescartada la opción A y redescartada la opción B. ¿Qué marcaron ustedes y por qué se van por esas opciones? Porque uno queda entre C y D, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, analicémosla. Dice la opción C, porque fue realizada por una entidad con la autoridad académica para investigar las causas del conflicto armado. Primero, ¿ustedes en la infografía ven el nombre de alguna entidad? Y segundo, ¿ustedes sienten que el texto les está hablando de las causas del conflicto? Ojo, causas es qué provocó el conflicto, qué cosas hicieron que se generara el conflicto. Los que están marcándose, me gustaría que explicaran eso. O sea, ¿ustedes dónde ven el nombre de una entidad? Y señálenme cuáles son esas causas que dice este texto que generaron el conflicto. Los espero. Cualquiera que quiera tomar la batuta y decirme, aquí está, aquí está, aquí está la justificación, les valgo y la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Los espero. ¿Ninguno? Vamos, ustedes pueden. Me están cambiando la respuesta, la opción de respuesta, ¿no, chicos? Sí, la conformación de las guerrillas, paramilitarismo y el narcotráfico. ¿Tú sabes qué fue lo que causó el origen de las guerrillas? O sea, ¿por qué se forman las FARC? Las FARC se forman en el Frente Nacional, en la época del Frente Nacional. Y la gente, la primera gente que conformaba las guerrillas originaron ese movimiento era porque había mucha desigualdad. O sea, fue gente pobre al comienzo, gente pobre, que estaba apoyada por uno que otro rico, ¿sí? Pero el origen de la guerrilla fue la desigualdad. Entonces, si tú me hablas de conflicto, ¿qué originó el conflicto en Colombia? Desigualdad, gente inconforme, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es una causa. Sí, me está diciendo la conformación de guerrillas, pero es muy corto, ¿sí? Porque es muy sutil. Entonces, yo por eso descarto la opción C, porque no me habla de causas claras del conflicto. Por eso descarto la C. Ahora, la D, porque, porque es una entidad conformada por personas relacionadas con el conflicto cuyos testimonios son parciales. ¿Tú cómo sabes que estamos hablando de testimonios? Porque mire lo que dice, mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+. O sea, estamos hablando de unos testimonios. Esto es basado en el testimonio de una mujer o de una persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Que terminaron siendo relacionadas o terminaron siendo personas relacionadas con el conflicto armado. ¿Listo? Sí. Pregunta. Ey, muy buena tu pregunta. ¿Cuántos aquí, y me gustaría con total sinceridad, cuántos aquí no conocen qué es el paramilitarismo? Tu pregunta es muy buena.
Ya te la respondo. ¿Cuántas personas aquí más no saben qué es el paramilitarismo? Juan, Yulixa, Ana. Bueno, chicos, esto es grave, pero no grave de que sea malo desconocer qué es el paramilitarismo, sino grave porque hace parte de la historia de un país muy violento que este grupo le ha generado también mucha violencia. Entonces, digamos que no hay, bueno, digamos que la gente sí sabe quién lo originó, pero como que a nivel estatal aún se sigue esclareciendo el origen. ¿Qué es lo que dice la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, que serían como las fuentes más confiables al momento de hablar de origen de conflicto en Colombia? Los paramilitares nacen, digamos que, como objetivo de hacerle frente a las guerrillas y fueron grupos financiados por gente principalmente ganadera y muy rica de algunos sectores de la costa y de Antioquia para brindar una protección a sus fincas y a su entorno y pues para hacerle frente a las guerrillas. Lo que pasa es que el paramilitarismo tuvo tanto auge y fue tan grande que eso terminó generando violencia, a tal grado en donde pueblos enteros terminaron en masacres, simplemente porque se creía que ese pueblo era guerrillero, ¿sí? Hay masacres como la del Salado, ¿sí? Hay masacres como la de el Monte de María, eso es en Córdoba, creo que es, etcétera, etcétera. Y el paramilitarismo le ha hecho mucho daño, es más, hay un personaje muy importante de la política colombiana que lo relacionan con el paramilitarismo, ¿no? Que es Álvaro Uribe, que su hermano terminó preso por paramilitarismo. Entonces, sin meterle fanatismo ni cosas políticas, es importante que ustedes conozcan de esto, chicos. No solo por el IC, sino porque es parte de lo que somos como sociedad. ¿Listo? Lo que pasa es que lo que tú dices es cierto, porque lo que pasa es que lo que dice la Comisión y la Jurisdicción Especial para la Paz es que no hay como un origen claro, ¿sí? Eso todavía se sigue investigando. Pero sí, es muy probable que esos grupos paramilitares hayan estado conformados por personas que ya estaban retiradas del ejército. Sí, puede que cabe la experiencia. Es más, hablan de que hay suboficiales de Israel que fueron contratados por esa gente para venir a entrenar a personas aquí en Colombia. ¿Sí? Juan, creo que tenía la mano levantada. Sí, coméntanos. Lo que, digamos, yo estoy en una posición imparcial, en el sentido de que yo les estoy enseñando a ustedes. Y uno cuando enseña no tiene que tener una posición parcial, así mi posición personal sea X o Y, ¿sí? Entonces, decir que él fue el que hizo todo eso, bueno, puede que sí, puede que no. Pero para fines prácticos de lo que yo les estoy enseñando es, venga, esto es importante porque le afectó al país. El origen lo siguen investigando. La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz saca unos informes y ahí detallan y dicen, eso se originó por esto, ¿sí? Que es lo que yo les estoy diciendo. Pero ya involucrarme con, no, es que el tipo tuvo o no,
sería muy antiético de mi parte, ¿no? Porque yo les estoy tratando de enseñar y uno tiene que enseñar la verdad. Y la verdad es, sí, el tipo está relacionado, pero digamos que ante la ley no se ha probado nada. Y ustedes saben que hasta que no se pruebe algo, pues la persona es inocente, ¿no? Entonces, no es una posición tibia, porque no soy tibio, pero desde el punto de vista de enseñarles, es, sí, el tipo está relacionado. El paramilitarismo es muy importante porque hace parte de la historia del conflicto de nosotros y que ustedes lo desconozcan es preocupante, pero necesito que lo entiendan no solo para el ICFES, sino para la vida. Chicos, dije que íbamos a trabajar hasta las 9. Sé que hoy es festivo, sé que algunos de ustedes dispusieron de su tiempo. Entonces terminamos en la pregunta 80. La próxima clase retomamos en esta pregunta y avanzamos hasta donde, hasta donde alcancemos de la segunda sesión. Gracias por conectarse. Sé que era lunes, pero pues nos conectamos una horita, desarrollamos preguntas, 15 preguntas creo, y eso es lo más importante. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Eh, Eh, si no hay nada, pues chicos, que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Ya les subo la grabación.